analizando un poco la palabra de Dios. Y un texto bíblico, hermano, que me llamó mucho la atención. Y yo quiero compartirle, mi hermano, hoy acerca de las tentaciones de Jesús. Le invito a Lucas 4. Vamos a tener un poquito de paciencia, hermanos, porque a veces el internet como que se va, como que viene. Tenemos un plan pero falla, hermano, así que hay que tener un poquito de paciencia, ¿sí? Enojarse, no va a disgustarse, ya se cora, ya ahí queda. No, no, hermano. Vuélvase a conectar. Amén. Aprenda, acuérdese de ser mansos y humildes de corazón. Amén. No se va a disgustar usted votar por el teléfono, ya no quiero conectar. Mansedumbre, hermano, conectarse. Amén. Entonces, Lucas 4:1. Fíjese lo que nos dice Lucas 4:1. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu de Dios. Fíjese lo que nos dice. Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán por el Espíritu al desierto, y a él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y finalmente en el 4:3, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo, dice. Fíjese, por un tiempo. Amén. Vamos a orar ya. Cierre sus ojitos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad. Te pido que derrames toda sabiduría, Señor. Todo, Padre, que nos ayudes, bendito Dios de gloria. Que podamos nosotros, Señor, llegar al objetivo necesario, Padre, que es la edificación de nuestras almas, el conocimiento en buena tierra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Padre. Ahí donde están mis hermanos, habla tú, Señor, a cada corazón, a cada vida. Gracias. Amén. Y, hermano, quiero hablar un poco de las tentaciones de Jesús, porque fíjese que lo mismo que quiso hacer Satanás con Jesús, hermano, es lo mismo que quiere hacer con nosotros también. Esta estrategia, hermano, la estrategia que quiso poner Satanás aquí en la vida de Jesús, hermano, la ocupa muy a menudo en la vida de los cristianos. Las artimañas del diablo es como lo llama la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dice. El diablo es como lo dice el apóstol Pablo, hermano. Es que Satanás no quiso solo molestar la vida de Jesús, hermano. Usted debe entender esto, claro. Fíjese que Satanás no solo quiso molestar, no solo quiso estorbar la vida de Jesús, no solo quiso estorbar el ministerio de Jesús. Satanás tenía un propósito claro, hermano. Era impedir, hermano, impedir que el ser humano sea libre, hermano. Porque acuérdense que a través de Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que toda la raza humana, hermano, entró el pecado, y a través del pecado entró la muerte, dice la palabra de Dios. Así que todos nacemos, hermano, en pecado. Todos nacemos en pecado. Entienda bien esto, hermano. Eso enseña la palabra de Dios. Todos nacemos en pecado. Todos estábamos, hermano, éramos enemigos de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, es eso, hermano, lo que Satanás quería hacer. Satanás había tomado el control de las cosas, claro, porque Adán y Eva le habían dado el control de las cosas. Acuérdese que Dios a Adán y a Eva, la tierra, hermano, los animales, todo le dio para que ellos gobiernen, sojuzguen, para que ellos ejercieran autoridad sobre todas esas cosas. Y ellos, hermano, le entregaron al enemigo. Usted debe entender esto, que ellos le entregaron al enemigo la autoridad. ¿Cuándo? Cuando le obedecieron, hermano. Cuando le obedecieron.
Cuando decidieron obedecer a la serpiente, le entregaron toda la autoridad al enemigo. Escuche bien. Entonces, lo que el enemigo quería es impedir a toda costa, hermano, que se lleve a cabo la liberación del hombre, la liberación. Por eso la palabra habla de Jesús de nuevo, escuche, nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu, dice, ¿verdad? Nacer de nuevo. Entonces, la palabra de Dios habla de eso, hermano, pero esa es la libertad que trae Cristo a nuestras vidas. Cuando el pueblo de Israel esperaba al Mesías, ellos esperaban a alguien que los libre del yugo romano. Ellos querían a alguien que venga a pelear, tal cual como el rey David. Ellos querían a alguien que venga a pelear con ellos, forme un ejército judío y los liberte a la fuerza por pelea, por guerra, hermano. Y Jesús no hizo eso. Jesús apareció en un pollino, hermano, en un burrito. Apareció, hermano, manso y humilde como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Así apareció Jesús. Por eso es que parte de los judíos no creyeron que él era el Mesías. Pero independientemente de eso, mire que ese era el plan de Jesús. Jesús estaba apuntando a la liberación, pero no a la liberación del yugo romano nada más. Jesús estaba apuntando a la liberación de aquel que gobernaba las vidas del ser humano en toda la tierra, que era Satanás, el diablo, hermano. Entonces Jesús vino a librarnos de eso. Por eso es que cuando se predica la palabra de Dios, se habla de eso, se habla de salvación, se habla de libertad, hermano. No solo se habla de prosperidad, se habla de libertad. El evangelio es salvación. Diga conmigo, el evangelio es salvación, ¿verdad? Entonces, Cristo vino a hacer eso. Y en estas tentaciones, el enemigo quiso, hermano, estorbar ese plan. Quiso que Jesús no llegara a ese punto. Quiso que Jesús no librara al hombre del yugo que Satanás tenía, hermano. Mire que había gente endemoniada en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús vino, ¿verdad? Había mucha gente endemoniada. Había una mujer que tenía una joroba, dice, ¿verdad? Y había estado oprimida por el diablo muchos años. Me parece que eran 12 años. Habían hombres jóvenes, hermano, que estaban endemoniados. Habían niñas que estaban endemoniadas, hermano. Una cosa espantosa, hermano. Y él empezó, dice que misericordia, dice, de las multitudes, y empezó a sanar, empezó a librar. Él hizo eso, sino que oró para que ellos vayan, los apóstoles, y los envió a hacer la misma función, hermano. Vayan y prediquen el evangelio a los pobres, prediquen el evangelio a los presos, denle libertad, decía Jesús. Entonces ese es el evangelio, eso es lo que Cristo vino a hacer y es lo que Satanás quiso estorbar, hermano. Hablando de Lucas, hablando de las tentaciones de Jesús, vemos algo interesante. Como primera cosa, ¿qué es lo que quería Satanás, hermano? Ya se lo acabo de decir, ¿verdad? Él quería estorbar el plan de salvación, de liberación del hombre. El apóstol Pablo dice que toda la raza humana entró a esclavitud, pero por el Adán, dice, ¿verdad? La vida. Por el primer Adán entra la muerte, por el postrer Adán que es Cristo entra la vida eterna, hermano. Amén. Entonces, eso es lo que quería el enemigo. Y aquí, hermano, el enemigo se acerca y hace tres tentaciones, hermano, que tienen mucho que ver con nosotros. Yo hoy día no le voy a hablar de algo, tal vez, hermano, que no tenga nada que ver con usted, con lo que usted vive, con lo que usted pasa, hermano. Amén. Entonces tiene mucho que ver, hermano, con nosotros. Como primer punto, hermano, vamos rápidamente antes que nos gane esto del internet. Mire, si algo quería el enemigo, diga conmigo, el enemigo reclamaba obediencia. El enemigo quería obediencia, hermano. Eso es lo primero que yo puedo analizar aquí. Lo primero que podemos ver es que el enemigo quería obediencia. Quería que así como el primer Adán lo obedeció a través de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos obedecieron a la serpiente. Lo mismo quería hacer aquí con Jesús. Quería obediencia, quería que le obedezcan. De alguna u otra manera quería obediencia. ¿Y sabe qué? Eso es lo mismo que el diablo sigue buscando en usted y en mí, en toda la raza humana y en el cristiano. Obediencia. Eso es lo que reclamaba el enemigo.
Por eso es que, escúcheme una cosa interesante. Jesús dijo, si me amáis, ¿qué dijo? Si me amáis, amén, guarden mis palabras, guarden mis mandamientos. Si me aman, obedézcanme. Eso me enseña una gran lección, hermano. ¿A quién obedezco yo? Amo, hermano. ¿A quién obedezco yo? Tal vez será que amo. Si yo vivo obedeciéndome a mí mismo, me amo a mí mismo, hermano. Y si yo vivo obedeciendo las obras de las tinieblas, entonces ¿a qué amo? Ayer decíamos algo que dice Juan 3:19, ¿verdad? El mundo amó las tinieblas. ¿Por qué? Porque las obras que hacían no querían dejar las obras que hacían porque amaban sus malas obras, dice, ¿verdad? Entonces, perdón, Satanás quería obediencia. Satanás quiere obediencia. Significa se me ve el nombre. Significa adversario. Pero también sabe que, yéndose un poquito más a los antiguos, también significa amén, acusador, seductor, hermano. Seductor. Esto me está poniendo nervioso, hermano, esto del internet. Escucha, seductor. Entonces, adversario, acusador, pero seductor. Y escuche, lo que aquí está haciendo el enemigo no es solo tentando. El enemigo está queriendo primero tentar y después seducir. Va a querer seducirme. La tentación es de frente. Escúcheme. La tentación es de frente. La seducción es por la puerta de atrás. Por donde tú no te esperas. Coger, hermano. No lo dice, somos arrastrados por nuestras antiguas concupiscencias, dice el apóstol Santiago. Entonces, este enemigo es tremendo. Entonces, él quería obediencia, hermano. Quería que Jesús le obedeciera. Es lo mismo que él quiere de los cristianos, hermano, de la gente. Busca obediencia. Mire, la gente dice, yo hago lo que yo quiero. La gente está cegada, hermano. La gente dice, yo hago lo que yo quiero. Y cuando yo quiera, he de dejar de tomar, por ejemplo, he de dejar el alcohol. O si lo dejan, lo cambian por otro vicio. El ejemplo, por ejemplo, he visto muchos casos, hermano, de que dejan el alcohol por el cigarro, por ejemplo. Que mata mucho más rápido y mucho peor que el alcohol. Mucho más rápido. Pero solo es un cambio de vicio. ¿Se da cuenta, hermano, que no hay libertad? Fuera de Cristo no hay libertad, hermano. Fuera de Cristo no hay libertad, no hay nuevo nacimiento, hermano, porque para ser libres de esto hay que nacer de nuevo, hermano, y hemos de hablar del nuevo nacimiento, si Dios lo permite. Pero fíjese que Satanás quería obediencia, quería obediencia. Me llama también la atención que dice que Jesús estaba, ¿cuántos días? Como una cuarentena, ¿verdad? O sea, 40 días ayunando. Y en esos 40 días, hermano, dice que tuvo hambre, tuvo necesidades. Tuvo necesidades. Eso me habla, hermano, de que el enemigo siempre aprovecha toda circunstancia. Tengamos necesidades. Y déjeme decirle una gran verdad. Según la palabra de Dios y de lo que nosotros experimentamos, hemos experimentado en nuestras vidas, usted y yo, es que, hermano, las necesidades traen dos cosas hermosas, hermano. Hoy día estaba meditando en esto también. En parte lo que dice Santiago también. Jesús estaba en necesidad, el enemigo se aprovechó. Siempre que el cristiano está en necesidad, el enemigo de nuestras almas va... Amén. Entonces, el enemigo se aprovecha de las necesidades, como le decía. Pero las necesidades, hermano, son necesarias, valga la redundancia. Necesarias. Primera cosa, ¿por qué las necesidades son necesarias? Primera cosa, hermano. Porque es en medio de las necesidades cuando nosotros conocemos el poder de Dios.
Es en medio de la enfermedad que usted conoce a un Dios que puede sanar. Es en medio de la dificultad que conoce la mano poderosa de Dios, hermano, en medio de la necesidad económica, cuando usted tiene que pagar, cuando usted tiene una deuda, hermano, y cuando Dios de alguna manera provee, hermano, para que usted pague. Dígame si es o no es así, hermano, porque son necesarias. El pueblo de Israel vio la mano poderosa de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde vio? En el desierto. Amén. En el desierto. Ahí es donde vio la mano poderosa de Dios. No, porque tenían todo, pero eran esclavos. Escuche, Israel era esclavo. Tenía todo, pero nada era de ellos. Todo. Escuche, escuche. Tenía todo, pero nada era de ellos. Pertenecía al faraón, incluso las vidas de ellos mismos les pertenecía al faraón. Por eso es que, hermano, ellos no vieron la mano poderosa de Dios, sino hasta cuando Dios los sacó de Egipto. Por eso endureció el corazón de faraón. Y Dios endureció. ¿Para qué? Para que el pueblo viera quién es su Dios, para que viera lo poderoso. Y usted sabe que faraón representa más. Egipto representa el mundo, hermano. Y representamos usted y nosotros, ¿verdad? La mano poderosa de Dios. ¿Es necesario? Claro que sí. ¿Por qué fue necesario que Jesús en este tiempo de necesidad? No solo para llenarse del Espíritu de Dios, sino ¿por qué? Porque fue un tiempo en el que su carne fue menguando, hermano, su carne fue... Y eso, hermano, fue hermoso. Mire, las cosas que Jesús en el desierto son preciosísimas, hermano. Son preciosas. Entonces, como primera cosa, las necesidades son necesarias, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es ahí donde conocemos verdaderamente a quién seguimos. Hermano, si yo nunca hubiera estado enfermo, hermano, el poder milagroso de Dios, hermano, que me sanó, hermano, y de lo cual yo vivo agradecido toda mi vida, hermano. Y cuando alguien me dice, ¿usted cree que Dios me... Ay, hermano. Cuando Dios me sanó a mí milagrosamente, hermano. Cuando Dios me sanó, ¿cómo no voy a saber, hermano, si Dios sana o no sana? ¿Cómo no voy a sanar, hermano? Entonces es ahí cuando conocemos que sana, al Dios que salva, al Dios que restaura, al Dios que alimenta, hermano, al pueblo. Pero lo segundo, hermano, mire lo que dice Santiago 1. Santiago 1, mire lo que dice ahí Santiago. Tome su Biblia, hermano. Tome su Biblia ahí. No se preocupe mucho, hermano, por la gente que pone cosas que no deberían poner, cosas que... No se preocupe por eso. Que Dios se encargue. Pero usted, hermano, que Dios tenga misericordia. Pero usted concéntrese en la palabra. Vamos a la palabra, hermano. ¿Qué dice la palabra? Santiago 1 del 1. Lea, por favor. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor, carta a las 12 tribus, los creyentes por el mundo, reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Fíjese lo que está diciendo Santiago. Lo que está diciendo es que son necesarias las pruebas, los tiempos difíciles. ¿Para qué? Para dejar de ser fluctuantes. Ana Valera dice, para dejar de ser fluctuantes, dejar de ser de doble ánimo, dice, ¿verdad? Es importante y dice, sobre todo para dejar de ser sin fe, cristianos sin fe. Es importante las pruebas,
no solo para ver la mano poderosa de Dios, sino para qué, para nosotros ser moldeados, dejar de ser inconstantes, un día sí, un día no, dejar de ser de doble ánimo, ahorita quiero, mas luego ya no, dejar de ser niños, dice, ¿verdad? Llevados por donde quiera, fluctuantes, dejar de ser cristianos sin fe. Las pruebas. Y Jesús, hermano, entró en este tiempo para enseñar a nosotros cómo llevar, hermano, cómo sobrellevar estos tiempos difíciles. Jesús entró a este tiempo, hermano, porque fueron 40 días sin alimentos, sin nada, para enseñar que es posible, hermano, atravesar tiempos difíciles y fallar. Una vez más le vuelvo a decir, Jesús entró aquí no solo para llenarse del poder de Dios, sino para enseñarnos a nosotros que sí es posible de la mano del Señor, hermano, sí es posible salir, atravesar y salir victoriosos de la mano del Señor, hermano. Él lo pasó, por eso dice la palabra que el apóstol Pablo lo dice. Tenemos un sumo sacerdote que no tenga compasión de nosotros, ¿verdad? Y que no nos entienda, porque él ha sido probado y aprobado en todo, hermano, en todo. Entonces, mire que Jesús pasó este tiempo también y tuvo, hermano, y tuvo conflictos, problemas aquí y salió vencedor, hermano. Así que, primera cosa, estos tiempos son esenciales, son vitales para el crecimiento espiritual. O no es que nosotros, hermano, por medio de problemas llegamos a los pies de Dios. Y cuando llegamos a los pies de Dios, dígame usted sí o no, si la palabra, el evangelio de Cristo no se convierte como agua en medio del desierto, hermano, para nosotros. Para mí sí, hermano. Para mí sí, la palabra, el evangelio de Cristo se convirtió en los tiempos más difíciles. Se agua en medio del desierto, ¿sí? Y en cada también, hermano, nos toca afrontar, nos toca vivir, nos toca hacer, hermano, y salimos victoriosos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Diga conmigo, Él ya venció. Y venció al enemigo de nuestra venció toda necesidad, hermano. Amén. Hermano, qué hermoso que es la esperanza que predicamos. Es una fábula, hermano, no es algo sin sentido. De la veracidad de la divinidad de Cristo, hermano, que es algo inmenso, es algo hermoso, hermano, pero la Biblia es un libro es una fábula inventada por hombres, hermano, no saben lo que hablan, no saben lo que dicen, hermano, hablan sin saber, sin sentido. Mire lo que decía, por tomar un que no fue ni pastor ni nada, pero verdad, decía él, poca ciencia aleja al hombre de Dios. Mucha ciencia acerca al hombre a Dios. ¿Quién dijo eso? A ver, si alguien me dice ahí, hermano, ¿quién dijo eso? Yo quiero que alguien si sabe, alguien me diga ahí, hermano. ¿Fue un químico? Hermano, fue un químico, un científico muy famoso hace muchos años que, hermano, entendió y él aportó ciencia, hermano, y bueno, ya hemos de hablar también de eso, pero fue alguien que no fue alguien que salió del colegio y ya leyó un libro ateo y ya dijo, yo lo sé todo, ya lo conozco todo, Dios no existe, y hombres, ay, hermano, a veces, la gente que no sabe, no entiende, hermano, pero algún día habrá oportunidad de hablar más a profundidad de todo eso. Pero fíjese, hermano, que estos tiempos son esenciales para ver el poder de Dios y también, hermanos, son esenciales para ser moldeados en nuestro carácter, porque nos hace, hermano, el carácter que nosotros tenemos es impaciente, somos impacientes, somos de doble ánimo, somos fluctuantes, somos, hermanos, sin fe.
El Señor las cambia a través de ¿qué? A través de los tiempos difíciles. Ya no somos niños, hermano, es como el niño se pone a patalear en el piso y es que quiero, y es que quiero, y es que y Dios, hermano, Dios es. Y las pruebas, los tiempos difíciles nos hacen madurar, hermano, nos hacen ver la vida desde otro punto de vista. Cuando uno era niño y uno pensaba que los padres, cuando uno les decía, no, es que tú eres malo, no me quieres comprar porque eres malo, y él es malo, se ponía a llorar y se ponía a hacer berrinche, hermano. Y así vive el ser humano. Dios, ¿por qué no haces esto? Ahora dice la gente, ¿por qué los pastores no salen a sanar? ¿Por qué no salen a hacer esto? ¿Por qué no salen a hacerlo, hermano? Mire, fíjese, la gente, quiero ver milagros, dice, quiero ver milagros, quiero ver milagros. Ay, hermano. También un milagro. Dice que cuando Jesús llegó donde estaba Herodes, dice que Herodes se alegró mucho y le dijo, haz un milagro para mí, muéstrame un milagro, quiero ver un milagro. Y Jesús le dijo, no. Porque fíjese, el poder de Dios no es para complacer a los hombres. El poder de Dios se manifiesta y se está manifestando en cada vida, en cada corazón de aquellos que están enfermos, de aquellos que están, hermano, que han sido contagiados. Dios está teniendo misericordia de mucha gente, muchos están sanando, no todos fallecen, y muchos que fallecen están, hermano, muchos que fallecen están falleciendo después de haber creído en el Evangelio, después de haber tenido esperanza, hermano, para su salvación, para su vida eterna. Porque esto no es todo, hermano. Después de esto viene la vida eterna. La palabra lo dice. Entonces, hermano, es hermoso, ¿verdad? Esto, el Evangelio. Jesús tuvo este tiempo difícil en su vida también. Lo que más quiere es obediencia. Obediencia. Eso es lo que quería de Jesús. Se acercó y le dijo, haz esto. Hazlo de acá. Y hazlo de acá. Y fíjense que Satanás no es cualquier cosa, porque Satanás ocupa la misma Biblia para tentar a Jesús. Con la misma Biblia quiere. No es algo, hermano, por eso le hablo de la seducción. La seducción del enemigo. Hermano, y él le muestra los reinos. Te voy a hacer rey, le dice, sobre todo, sobre todas las cosas te voy a hacer rey. Y Jesús, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, le dijo, ¿verdad? Ya vamos a ir analizando las tentaciones de una en una, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, nosotros su palabra para poder explicar de una en una estas. Entonces, yo quiero resaltar también como tercer punto, quiero resaltar, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Dice Jesús lleno de, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Fue llevado al desierto. Lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que subraye la palabra lleno. Subraye la palabra lleno, hermano. Subraye esa palabra. ¿Qué significa la palabra lleno? La palabra lleno significa cubierto, significa por encima, significa estar repleto, repleto. Y aquí hay una gran enseñanza, hermano. Y es que nadie puede, hermano, hacer frente al adversario, a las tentaciones del enemigo, si no busca la llenura del Espíritu de Dios, si no busca la llenura de la palabra de Dios. Eso me dice que un cristiano que no cuida su preparación espiritual fácilmente puede ser, hermano, fácilmente puede ser vencido, fácilmente puede ser, hermano, lanzado al suelo, fácilmente puede ser apartado de su fe, fácilmente. Repita conmigo, una fe sin no es fe. No es fe. Ahora usted me va a decir, eso tal vez no lo escuché. Bueno, es que el apóstol Pedro lo dice, añadan a vuestra fe conocimiento, segunda de Pedro 3. A vuestra fe virtud, añadan a vuestra virtud conocimiento. Habla de 7 ingredientes de la fe, 7.
también hemos de hablar de eso. Habla de la fe, hermano, no es una fe que yo creo. No, yo creo y yo sé y yo conozco. He experimentado, escuchado, he visto, sé lo que está. Pero obviamente la fe es creer. Entonces, Jesús, si tú no buscas lleno, si tú no buscas llenarte de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios, mente te van serás conmovido, hermano, serás apartado de tu fe. Un cristiano que no conoce, hermano, amén, persuadido, amén, está muy bien, persuadido de tu fe. Y vas a dejar, hermano, de creer, vas a dejar de creer. Jesús, en este tiempo difícil en el que él atravesó, estaba lleno del Espíritu de Dios. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba lleno del Espíritu de Dios, nosotros, hermano, tenemos que buscar la llenura del Espíritu de Dios. Ahí yo te quiero hacer una pregunta a ti, hermano. Yo te quiero preguntar, ¿cuán importante es para ti tu preparación espiritual? ¿Cuán importante es para ti tu preparación espiritual? A veces nosotros nos afanamos bastante por la preparación terrenal, hermano, por la preparación académica en esta tierra. Fíjese qué cosa. Estudiamos, ¿cuántos años en el colegio? 6 años. 6 años. En la universidad, 5 o 6 con el año, a veces un poco más con la tesis, ¿verdad? Estudiamos todo ese tiempo para aplicarlo por unos 30, por unos 20, por algunos años más. Bastante para aplicarlo en corto tiempo en esta vida. Los estudiantes llegan a 80 o tal vez un poco más, pero normalmente la carrera no se puede aplicar hasta los 80 años, ¿verdad? Entonces, hermano, con mucha más razón, si yo me preparo tanto para ejercer un corto tiempo en esta tierra una profesión, prepararme para lo eterno. ¿Por qué no prepararme para las cosas eternas? Y aquí yo se lo quiero decir, hermano. Hay un problema con los cristianos, hay un problema con el cristianismo, hermano. ¿Y cuál es ese problema? Que la preparación espiritual no se toma en serio. La preparación se toma en serio. La gente lee la Biblia como si fuera un hobby. La gente lee la Biblia un ratito porque no hay que hacer. A veces el cristiano lee un ratito la Biblia porque hasta que le vengan a llevar, hasta que le vengan a ver alguna cosita. Pero es muy diferente sacar usted tiempo y decir, no. Yo tal día, tal hora, tal momento, palabra, me pongo a estudiar la palabra de Dios, pongo mi celular en modo avión o pongo a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque es importante la palabra de Dios para mí. Por eso yo le digo, usted toma en serio su preparación espiritual. ¿En serio su preparación espiritual? Si no lo está tomando en serio, debe tomar en serio su preparación espiritual, porque hay un adversario, un enemigo de nuestras almas. Nuestros enemigos no son los hombres, no son las personas, por más cosas feas que hablen, no son nuestros enemigos. El apóstol Pablo dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, ¿verdad? Contra ellos que gobiernan este mundo, hermano. Es contra eso que peleamos nosotros, que peleamos. Nuestra batalla es netamente espiritual, nuestra batalla es en la palabra, nuestra batalla es en la verdad. La verdad. ¿Cuán empapado estás tú de esa verdad? ¿Cuán empapado, cuán lleno estás tú de la verdad de Dios? ¿Has tomado en serio tu preparación espiritual ya?
Y la pregunta, si la respuesta es no, ¿por qué no lo estás tomando en serio? Tomando en serio la preparación espiritual. Tómalo en serio. Jesús, para poder salir victorioso de ahí, de este tiempo, hermano, difícil, tuvo que estar lleno del Espíritu Santo. A los 9 años estaba en el templo enseñando. Según la costumbre judía, a los 5 años los niños recitan la Torá, todos los 5 libros primeros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Hermano, lo recitan de memoria, lo dicen de memoria, se lo aprenden. Y con 20, 30, 40 años todavía, hermano, nos... Yo aprovecho este momento para decir algo que no está bien, hermano. La gente dice, la sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos protege, la sangre de Cristo nos protege de toda enfermedad, la sangre de Cristo nos protege. ¿La Biblia dice eso? Amén. La Biblia, por las llagas de Cristo fuimos sanados. Por las llagas de Cristo fuimos sanados. Pero si la sangre de Cristo se toma como un amuleto de buena suerte para invocar algo bueno sobre nosotros, no tiene sentido. Cristo, diga conmigo, si la sangre de Cristo no viene acompañado de obediencia, no sirve de nada, hermano. Porque eso es como hablar, hermano, invocar algo, hermano. Como estar con... No tiene sentido, hermano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Salmo dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza en mí, castillo mío. Él te librará de la peste destructora que vuela de día, dice, ¿verdad? Él te va a librar del lazo del cazador, dice el salmista David. ¿Pero quién? El que habita. El secreto ahí es habitar al abrigo del Altísimo. Habitar. Quedarse a morar. Estar ahí. Que tu casa sea la presencia de Dios. Que tu casa sean las cosas de Dios, iglesia. Que tu casa sean las cosas de Dios. Tu casa sean las cosas de Dios. La sangre de Cristo no es un amuleto, sino viene acompañado de obediencia. No va a ser librado ni de pestes, ni de saeta que vuela. ¿Por qué digo eso? Jesús lo está diciendo, está lleno del Espíritu Santo, hermano, y es llevado al desierto, un tiempo difícil, en el que él puede con la misma palabra, callar al enemigo, callar al diablo, con la palabra de Dios. No se puso a hacer conjuros, dijo es la palabra. Y mire, el Padre lo dijo, este es mi Hijo amado, tengo toda complacencia, el que me complace en todo. Entonces fíjese, hermano, es algo que nosotros debemos entender. Entonces, como manera, digamos, avanzando en este texto, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y Satanás empieza, hermano, su tentación, ¿verdad? ¿Y cómo empieza Satanás su tentación? Quiero que subraye la palabra que dice Satanás exactamente. Primera tentación. Le dijo en Lucas 4:3. ¿Cómo empieza? Si eres hijo de Dios. Y aquí se me viene una pregunta, hermano. ¿Acaso el diablo no sabía que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Sabía o no?
¿Por qué le dice, si eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios. ¿Acaso no sabía que era el Hijo de Dios? ¿Ya? Acuérdese que cuando él libró a los ¿no? Ellos dijeron tocar el orgullo del hombre. Tocar el orgullo, la parte del orgullo de nosotros, de los seres humanos. Cuando una persona sube algo ofensivo a las redes sociales, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué suben cosas ofensivas? Para provocar. Para provocar. ¿Sabe que ese es un arma del diablo, hermano? Ese es un arma del enemigo. Aquí usted lo está viendo. El enemigo le dijo, el diablo le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios. A veces cuando pelean dos hombres le dice, si eres hombre ya vente, le dice, si eres hombre ven, si eres hombre ven. ¿Y qué hace el otro? Ay, ¿cómo no me va? ¿Acaso yo no soy hombre? Y eso es como que le enciende, hermano, eso es como que le da más enojo, eso le provoca más enojo. Le reta, hermano, es como un reto directo. Ay, hermano. El enemigo sabía lo que estaba haciendo. Por eso yo le digo, cuando usted vea, hermano, que la gente empieza a subir cosas ofensivas en contra de Cristo, no se ponga a pelear, hermano. No se ponga a pelear. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita que nadie le defienda, hermano. Tal vez un muñeco necesite que alguien le defienda. Tal vez una imagen, una estatua. Tal vez una institución corrupta. Una institución, bueno. Necesitan que la gente les defienda. Pero mi Cristo no necesita que nadie le defienda, hermano. ¿Debemos predicar la palabra? Sí, debemos predicar la palabra. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios es el que da a cada quien la recompensa de sus propios actos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice, a cada quien según sus obras. ¿Dice o no dice eso la palabra? Amén, claro que sí. Por eso yo le digo, cuando usted empiece a ver que suben, ¿verdad?, cosas ahí de que el cristianismo esto, de que los pastores esto, de que Cristo esto, de que entonces, hermano, no se ponga a pelear, no se ponga a discutir. No se ponga a pelear, hermano. Porque esa es una de las estrategias del enemigo. Si eres hijo de Dios, dile que se conviertan las piedras en pan. Lo retó directamente, hermano, lo retó. Quería tocar el orgullo de Jesús, quería que Jesús reaccionara en la carne, quería que Jesús reaccionara en su humanidad, quería que Jesús reaccionara en su orgullo. Dios no necesita que nadie lo defienda, Dios se defiende solo. Dios se defiende solo, hermano. Dios se defiende solo, es la verdad. Así que, hermano, Jesús dijo, oren por aquellos que os difaman. Bendigan a aquellos que os maldicen. Rueguen a Dios por aquellos que insultan el evangelio, que insultan la palabra, hermano. Que insultan, que hablan mal de Dios y todo eso. Bueno, Dios a cada uno pagará según sus obras, pero hay que orar para que también les resplandezca la luz del evangelio, hermano. Muchos de ellos reaccionan así porque, yo se los digo, hermano, muchos de ellos reaccionan así porque ven el mal ejemplo de muchos cristianos. Y es verdad, hay cristianos que dan muy mal ejemplo de la palabra, así como hay doctores que dan muy mal ejemplo también de la profesión de doctores, abogados que dan muy mal ejemplo, hermano, y no porque un doctor sea malo voy a decir que todos los doctores son malos y que ya no voy a ir nunca más donde un doctor, ¿verdad, hermano? Pero pasa, son cosas que suceden, hermano. Pero una de las armas del enemigo es esa, tocar el orgullo del ser humano. Apuntan al orgullo
Y ahí es, hermano, cuando el enemigo quiere, espere, el enemigo quiere, hermano, el enemigo quiere, amén, el enemigo quería desafiar a Jesús. Y fíjese qué cosa, hermano. Y le dice, si eres Dios, le dice. Fíjese lo que dice el Salmo 73. Diríjase ahí en la palabra, hermano, al Salmo 73. Diríjase en la palabra. Amén. Fíjese lo que dice el salmista David. Salmo 73. Salmo 73. Abra ahí su Biblia. Salmo 73. Eso. Abra ahí. Ciertamente dice, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, mire lo que dice el salmista David. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué dice? Porque tuve envidia, fíjese, de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Fíjense lo que dice el salmista David. Casi tropiezo, dice, casi resbalo. ¿Cuándo? Cuando tuve envidia de los malvados, al ver cómo ellos prosperaban, al ver cómo prospera el malvado. Y yo, siendo cristiano o conociendo la palabra de Dios, no prospero como ellos prosperan. Ellos hacen lo que desean y así prosperan, dice el salmista David. Y yo, que tengo temor de Dios, no prospero. Y me dio envidia, dice el salmista David. Me dio envidia. Y casi tropiezo, casi resbalo, dice. Casi peco, es lo que está diciendo. Ahora, fíjese, vamos a seguir leyendo lo que dice más adelante. En el 12, en el 73:12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y fíjense lo que dice el 17. Fíjense, es hermoso esto. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, dice. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, dice. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Bueno, hay algo, hermano, que pasó con el salmista David, como ya les dije, y es que tuvo envidia, hermano.
Algo pasó en su corazón, fue tocado su orgullo, fue tocado algo en él, hermano, que casi le hace tropezar, que casi le hace deslizarse, casi le hace decir, en vano estoy siguiendo a Dios, en vano, ¿para qué soy cristiano? Mire, a Jesús el enemigo le quiso tocar en su orgullo. Gracias a Dios, hermano, el enemigo lo que no sabía es que se estaba enfrentando al hombre más manso y humilde sobre la tierra. Jesús lo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia, decía Jesús, de corazón. Y a ese punto es que tenemos que llegar nosotros también, a ese punto. Porque cuando nuestro orgullo es tocado, ahí es cuando el enemigo nos empieza a sacar. Hablando de que tomemos en serio nuestra preparación espiritual. Cuando el cristiano empieza a prepararse espiritualmente, el cristiano empieza a ir a la iglesia, empieza a leer la Biblia, empieza a orar, hermano, empieza a hacer. El enemigo, hermano, utiliza su primera arma, tocar el orgullo del hombre. Y el cristiano empieza a buscar a Dios. Y empieza a ver que otros prosperan, otros tienen más dinero. El que no tiene temor de Dios ya tiene 2 carros, 2 casas. El que vive haciendo negocios chuecos ya tiene mucha más abundancia, hermano. Y el cristiano empieza como a ser tocado en su orgullo y empieza a sentir envidia. Y ese afán, esa envidia se convierte en afán y ese afán le hace apartarse al cristiano de su preparación espiritual. ¿Cuántos cristianos he visto, hermano, que empiezan a ir a la iglesia, empiezan a caminar con el Señor, pero de pronto, hermano, empiezan a ver que otros prosperan y ellos también dicen, hijo, yo también quisiera, yo también quisiera, yo también quisiera. Y eso los lleva a afanarse más por las cosas de esta tierra, para prosperar, los lleva a afanarse más por esa prosperidad y dejan de seguir su preparación espiritual. Por eso Jesús lo dijo, hermano. El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos, hermano, no es algo que sea tan fácil, ¿verdad? Decía, pero los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y Jesús dijo, bienaventurado. Escuche, porque esto hay que entender bien. Bienaventurado el que en mí no haya tropiezo, dijo Jesús. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no ve, hermano, despropósito al propósito de Dios. Yo sé que todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos cosas que queremos alcanzar. Pero, hermano, que nuestro orgullo no nos lleve a nosotros a querer alcanzar cosas que nos saquen de nuestra preparación espiritual. Alguien me decía, pastor, ¿cómo sé si esto viene de parte de Dios? ¿Cómo sé si esto viene de parte de Dios? ¿Cómo sé si esto me va a ayudar o no me va a ayudar? Y algo yo he entendido, hermano, el Señor me ha hecho entender en este tiempo, hermano, en el que yo he estado caminando en las cosas del Señor. Y se lo quiero regalar a usted, hermano, se lo quiero compartir. Porque la palabra de Dios no se vende ni tiene precio, hermano. Yo se lo quiero compartir a usted. Todo lo que te saque de tu comunión con Dios, todo lo que te saque de tu crecimiento espiritual y todo lo que te saque de la comunión familiar no viene de Dios. Con toda seguridad te lo puedo decir, hermano. Si tú quieres, abraza esta verdad. Si no quieres, no la abraces, no pasa nada, no hay ningún problema. Pero si deseas, escucha, hermano, escucha el consejo de este siervo, hermano. Escucha el consejo de este siervo, hermano, que mi propósito no es engrandecerme ni hacerme, hermano, de ponerme por encima de nadie, hermano. Escucha el consejo de este siervo. Todo lo que te aparta del propósito de Dios, de tu comunión con Dios, todo lo que te aparta de tu preparación espiritual y todo lo que te aparta de tu comunión familiar, de tus hijos, de tu esposa, de tu familia, no viene de Dios. Porque escúchame una cosa, Dios jamás te va a dar algo para que te alejes de Él. Jamás te va a dar algo para que te alejes de tu familia, de tus hijos.
de tu casa. Dios no te va a dar algo para que abandones tu casa y te vayas, hermano, a otro lado. Como siempre digo, si tienes que viajar, tienes que ir a vivir en otro lado, hermano, anda con tu familia. Muévete con tu esposa, muévete con tus hijos, porque ¿sabes qué dice Dios? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Eso lo dice Dios. Y es una gran verdad, hermano. Es una gran verdad. Entonces, toma en cuenta esas tres cosas. Pero ¿sabes qué? Una de las armas del enemigo es tocar tu orgullo. Es tocar tu orgullo. Ahí, hermano, como que quieren presionar ahí, tocando el orgullo, a ver a qué hora reacciona, a qué hora pierde su fe, a qué hora pierde la calma, a qué hora pierde el control. Y abandona y obedece lo que el enemigo dice, lo que el enemigo quiere. Fíjese, hermano, eso es lo que el diablo quiso hacer con Jesús. Aún no entramos a las tres tentaciones todavía, estamos analizando lo que está pasando primero, hermano, antes de las tres tentaciones. Si eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo, yo no tengo que demostrarte que soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. El Señor no tiene que demostrarle a nadie que es Dios, hermano. Él es Dios. Si la gente no cree por lo que ve a su alrededor, si la gente no cree por los hechos, por las cosas que han sucedido, hermano, si la gente no cree, bueno, hermano, ¿qué más se podrá hacer? Fíjese que el rico y Lázaro, el rico decía, manda a que resuciten los muertos para que les prediquen a mis hermanos y crean y no vengan acá al infierno. Y Abraham, el padre Abraham les dijo, no. Tienen a Moisés, o sea, tienen la palabra y tienen a los profetas. Cuando dice tienen a Moisés, está diciendo tienen lo escrito, la palabra, porque Moisés ya se murió hace cuánto tiempo, hermano. Y tienen a los profetas. Cuando habla de los profetas, está hablando de los ministros, los 5 ministerios, Efesios 4:10 en adelante. Eso es lo que tenemos nosotros. Tenemos la palabra, tenemos los ministros, tenemos el Espíritu de Dios que nos guía, el sacrificio de Cristo, hermano. ¿Qué más nos hace falta? Entonces, fíjese que el enemigo quería por ahí, hermano, por ahí quería tocar, por ahí quería tocar. Ay, Señor, por eso es que usted como cristiano tiene que aferrarse, hermano, realmente a la palabra de Dios, alimentarse de la palabra, para que el enemigo no pueda engañarle a través del orgullo, a través de nuestro orgullo, y que después ese orgullo nos haga apartar a nosotros del propósito, hermano, eterno. Porque para hacer dinero en esta tierra, hermano, lo único que se necesita es trabajar, hermano, ser sagaces. Y la gente puede hacer dinero en esta tierra. Pero para entrar a la vida eterna, no es así. Para entrar a la vida eterna se necesita fe, se necesita creer. Y una vez que usted cree y conoce la palabra, se necesita obediencia alegre, obediencia, hermano, obediencia alegre es la palabra correcta a la palabra de Dios. Amén. Entonces, por esta noche vamos a dejarlo ahí. El día de mañana, si Dios lo permite, vamos a avanzar con las 3 tentaciones de Jesús. Pero recuerde lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? El enemigo, hermano, los tiempos difíciles son necesarios, y en medio del tiempo difícil vamos a ver la mano poderosa de Dios. En medio del tiempo difícil somos, hermano, nosotros, según el libro de Santiago, somos nosotros formados, nuestra fe, nuestro carácter, nuestra constancia, somos llevados a la madurez. Y también, hermano, una de las armas del enemigo es tocar el orgullo del hombre. Que nada te desvíe. La palabra de Dios dice, alégrate con los que se alegran y llora con los que lloran. Que no haya, que la envidia no nos aparte de nuestra formación espiritual.
Que la envidia no nos aparte de nuestra comunión con Dios. Que no te haga afanar y tú digas, no, es que todos tienen menos yo, es que quiero yo también tener y ¿sabes qué? Lo vas a tener, hermano, lo vas a tener. Pero hay una cosa que es mayor que cualquier cosa terrenal y es lo espiritual, hermano. Como decía la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía, amados, yo deseo que sean prosperados en todo. En todo, y ese es mi deseo, que usted sea prosperado en todo, pero como prospera también su alma, que lo material, lo terrenal, sea prosperado en usted también, pero que también lo espiritual sea prosperado en usted. Amén. Para que usted pueda ser rico para con Dios también. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a dejarlo ahí, pero no se olviden, hermano. No se olviden. Amén. Cierren sus ojitos, inclinen sus cabecitas ahí. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias por la vida de cada uno de los que están ahí escuchando, Señor, y de los que han de escuchar. Gracias, Padre, porque es tu palabra, Señor. Tu palabra es hermosa, tu palabra es buena, Señor. Nosotros solo somos instrumentos, Señor, de tu gracia, de tu obra. Nosotros solo somos siervos inútiles, Padre Santo. Nosotros somos hombres, Señor, que por gracia de Dios podemos, Señor, hablar, Padre, de parte de tuya, de parte de tu palabra. Y los que están escuchando también, Señor, han de aprender tu palabra y han de poder predicar tu palabra también en sus casas, en sus familias y ponerlo por obra. Dígale, Señor, ayúdame, Padre, a poner por obra tu palabra. Ayúdame, Señor, a ver el propósito en cada cosa que pasa, en cada cosa que estoy atravesando, Señor. A no perder la calma, a tener la esperanza, la firme convicción, Señor, de que tú tienes control de todas las cosas, Padre. Así como Cristo fue metido en un tiempo difícil, así como Cristo fue metido en un tiempo, Señor, de prueba, un tiempo duro, en un tiempo difícil, Padre, pero Él estuvo lleno del Espíritu de Dios, que asimismo yo pueda entender, Señor, y pueda llenarme, Señor, de tu palabra, pueda llenarme, dígale, pueda aprovechar este tiempo para llenarme de tu palabra, para llenarme de ti, de tu Santo Espíritu, Señor bendito, y veremos tu gloria, como tú lo has demostrado antes, lo volverás a hacer, Señor amado. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Padre bendito, llegará el día, Señor, llegará el día, Padre Santo, veremos tu gloria. Estoy seguro, Señor, de que veremos tu gloria y tú estás obrando en muchos corazones, en muchas vidas, en muchas almas, incluso, Señor, en muchos de aquellos que no creían en ti, Padre. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, sigo orando para que tu gloria, para que tu amor, tu misericordia se mueva a favor de aquellos que han sido, Señor, que están enfermos, Padre, para que seas tú, Señor, sanándolos, levantándolos, Señor, de ahí donde están, bendito Dios, con tu palabra, Señor, con el poder de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu los cubra, Señor bendito, y que tu paz, Señor, llene sus almas, llene sus corazones. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre Santo. Gracias, poderoso Dios. En tus manos ponemos todas las cosas, todo lo que ha de suceder, todo lo que ha de venir, Señor. En tus manos está, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes y que nuestra fe no mengue, Señor. Y que no caigamos, Señor, en la provocación del enemigo, sino que podamos caminar, Señor, aprendiendo de la fe de Cristo, del amor de Cristo, de la mansedumbre de Cristo, Señor amado. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Que nada me aparte de mi preparación espiritual. Dígale, Señor, que nada me aparte de mi preparación espiritual. Que nada me aparte de mi crecimiento espiritual. Y aunque vengan tiempos difíciles como los que atravesó el Señor, Padre, que yo pueda mantenerme firme, Señor, en tu palabra, Padre. Que nada me aparte de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre mío. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Deseo que estén bien. Acuérdense de hacer bien también a sus hermanos. Si usted conoce a alguien que no tiene alimento, si usted conoce, escúcheme bien esto, iglesia, escúcheme bien esto. Si usted conoce a alguien que no tiene comida, que no tiene alimento, hermano,
comparta un poco de alimento, comparta un poco de comida, porque eso nos manda a hacer la palabra de Dios, eso nos manda a hacer Dios en su palabra, amén, compartir alimento con los que no tienen. Así que si usted conoce a alguien cercano, hermano, no necesita correr tanto para encontrar a alguien que necesite. Hay gente alrededor, a veces familiares, tíos, primos, gente que no tiene que comer, hermano. Acérquese y algo, por lo menos, algo. Usted tal vez no va a solucionarle la vida a las personas, pero si algo puede poner, hermano, un granito de arena, hágalo de parte de Dios. Dígale que Dios te bendiga, predíquele la palabra y dele algo, hermano, para que puedan alimentarse. Amén. Que Dios los bendiga. Seguimos en la lucha, hermano. No nos detenemos. Estamos seguros, hermano, de que de la mano de Dios saldremos victoriosos de cualquier circunstancia, de cualquier circunstancia. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Que la paz del Señor esté con ustedes. Que la paz del Señor les cubra. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 7:30 de la noche, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones.